Buenas noches, soy Carlos Díaz y para Res Hispánica. Qué bonito este nombre, ¿verdad? Res Hispánica, a la vez Res Cogitans y Res Extensa. Pues bien, hoy me pide mi amigo Agapito que hable de Benedicto XVI en la medida en que nos hemos conocido personalmente y hemos tenido pues una serie de encuentros de los que no puedo hablar, ni quiero, ni hablaré nunca, por el tono confidencial. Lo que de entrada podría decir es que es imposible entender a Benedicto XVI sin saber filosofía ni teología. Yo lo siento mucho. Los juicios sociológicos y periodísticos, que son tan necesarios, falsearían la realidad sin ello. Tendríamos un Ratzinger bueno y un Ratzinger malo a tenor de las aficiones de los que a su vez se consideran buenos y malos. Y eso nunca me ha gustado. Una cosa es Joseph Aloysius Ratzinger, un ciudadano de Passau, en la zona de la Baviera Baja, que aquello es tan bonito, y otra, un papa universal para toda la cristiandad, que tuvo una presencia muy breve como tal papa. Entonces, hay que hablar de dos personajes, del papa y del teólogo. Luego, a su vez, es imposible evitar la tensión entre el papa y el teólogo. No son lo mismo. Es imposible que piensen y digan lo mismo, porque la teología es siempre cuestionadora, de alguna manera hace preguntas, no serán preguntas filosóficas, serán dentro de un orden, dentro de un ámbito de permisión, pero es que el papado, la doctrina es descendente. Y esa se demuestra antes de ser demostrada. O sea, tiene que coincidir la respuesta con la pregunta según el dogma diga que hay que responder. Más o menos ese conflicto está ahí. Un poco como, bueno, llega a ser un conflicto de personalidades como el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pero un poco entre el teólogo y el papa sí que la hay, ¿eh? Yo, como simple aficionado a la teología católica, pues puedo decirlo en mi propia persona, que no puedo pensar lo mismo respecto al panorama teológico que al panorama filosófico. Luego, como teólogo, como teólogo, a su vez hay dos personajes en el Papa Benedicto. El primer Papa contribuyó a fundar la revista Concilium, que era la revista en la que participaban todos los teólogos de izquierda, por así decir, Hans Küng y tanta otra gente. Y Benedictus, pues, se metió allí un poco para corregir ciertas importantes cosas de la Iglesia que no iban bien, ni en el aspecto doctrinal ni en el aspecto disciplinario. Pero enseguida se pasó a Communio, que es la revista en que yo mismo trabajé. Y en Communio adoptó la teología mucho más conservadora y estaurológica de Hans Urs von Balthasar, uno de los grandes enciclopedistas teólogos de los últimos tiempos. Bien, eso como digo, como teólogo. Hay un
paso de concilium a communio, y luego pues no se llevó bien con los de concilium. Piénsese, por ejemplo, en todos los problemas que tuvo Haskell con él, que luego se saldaban un poco por el afecto personal, pero la raya estaba echada. Y finalmente, como Papa, en cuanto continuador de Juan Pablo II, pues yo tengo que decir que fue un martillo de herejes, desde su puesto. Un martillo de herejes de los teólogos críticos con la Iglesia, que muchos de ellos habían pertenecido o pertenecían a concilio. Y eran críticos, como digo, con la Iglesia y menos ortodoxos en el dogma. El último Benedicto, el que después de su breve pontificado se retiró con gran humildad y sin hacer ningún acto de presencia, renunciando a todo, era para mí el más querible, ¿no? Y estaba muy arrepentido de muchas cosas que había hecho en la Iglesia, y más aún, decía que como no diera a la Iglesia un giro radical hacia el seguimiento de Jesús, aquello no tenía más continuidad posible. Muchas gracias.